Los videojuegos tienen gráficos espectaculares, capaces de transportarte a ciudades detalladas, campos de batalla trepidantes, mundos mágicos y entornos impresionantes. Aunque esto pueda parecer una antigua estación de tren del oeste y una locomotora de Red Dead Redemption 2, en realidad se compone de 2.100.000 vértices, ensamblados en 3.500.000 triángulos, con 976 colores y texturas asignados a las diversas superficies, todo con un sol virtual que ilumina la escena desde abajo. Pero quizás lo más impresionante es que estos vértices, texturas y luces están compuestos enteramente por unos y ceros que se procesan continuamente dentro de la tarjeta gráfica de tu ordenador o en una consola de videojuegos. Entonces, ¿cómo convierte tu ordenador miles de millones de unos y ceros en gráficos realistas en 3D? Bueno, entremos de lleno. La canalización de renderizado de gráficos de videojuegos tiene 3 pasos claves: sombreado de vértices, rasterización y sombreado de fragmentos. Si bien se utilizan pasos adicionales en muchos videojuegos modernos, estos 3 pasos principales se han utilizado durante décadas y en miles de videojuegos tanto para computadoras como para consolas, y siguen siendo la columna vertebral del algoritmo de gráficos de videojuegos para casi todos los juegos que juegas. Comencemos con el primer paso, llamado sombreado de vértices. La idea básica en este paso es tomar todas las geometrías y mallas del objeto en un espacio 3D y usar el campo de visión de la cámara para calcular dónde cae cada objeto en una ventana en 2 dimensiones, llamada pantalla de vista, que es la imagen en 2 dimensiones que se envía a la pantalla. En esta escena de la estación de tren hay 1100 modelos diferentes, y el campo de visión de la cámara separa lo que ve el jugador, lo que reduce el número de objetos que deben renderizarse a 600. Centrémonos en la locomotora como ejemplo. Aunque este motor tiene superficies redondeadas y algunas formas bastante complejas, en realidad está ensamblado a partir de 762.000 triángulos planos, utilizando 382.000 vértices y 9 materiales o colores diferentes aplicados a las superficies de los triángulos. Conceptualmente, todo el tren se mueve como una sola pieza en la pantalla de visualización, pero en realidad, cada uno de los cientos de miles de vértices del tren se mueve de uno en uno. Así que centrémonos en un solo vértice, el proceso de mover un vértice y, por extensión, los triángulos de un mundo en 3 dimensiones a una pantalla de vista en 2 dimensiones, se realiza mediante 3 transformaciones. En primer lugar, mover un vértice del espacio modelo al espacio del mundo, luego del espacio del mundo al espacio de la cámara y, por último, del campo de visión de la perspectiva a la pantalla de visualización. Para realizar esta transformación, utilizamos las coordenadas X, Y y Z de ese vértice en el espacio de modelado, luego la posición, la escala y la rotación del modelo en el espacio del mundo, y finalmente, las coordenadas y la rotación de la cámara y su campo de visión. Conectamos todos estos números en distintas matrices de transformación y los multiplicamos, lo que da como resultado los valores X e Y del vértice en la pantalla de visualización, así como un valor Z o profundidad, que usaremos después para determinar el bloqueo de objetos. Tras transformar 3 vértices del tren usando matrices matemáticas similares, obtenemos un solo triángulo que se mueve a la pantalla de visualización. Después, el resto de los 382.000 vértices del tren y los 2.100.000 vértices de todos los 600 objetos en el campo de visión de la cámara experimentan un conjunto similar de transformaciones, desplazando así todos los 3.500.000 triángulos a una pantalla de visualización bidimensional. Esto es una cantidad increíble de matemáticas matriciales. Pero las GPU, tarjetas gráficas y consolas de videojuegos están diseñadas para ser monstruos de renderizado de malla triangular, y por lo tanto han evolucionado durante décadas para manejar millones de triángulos cada pocos milisegundos. Por ejemplo, esta GPU tiene alrededor de 10.000 núcleos diseñados para ejecutar de manera eficiente hasta 35 billones de operaciones de multiplicación y suma de 32 bits cada segundo. Y al distribuir las coordenadas de los vértices y los datos de transformación entre cada uno de los núcleos, la GPU puede renderizar fácilmente la escena,
lo que da como resultado 120 o más fotogramas por segundo. Ahora que hemos movido todos los vértices a un plano bidimensional, el siguiente paso es usar los 3 vértices de un solo triángulo y determinar qué píxeles específicos en tu pantalla están cubiertos por ese triángulo. Este proceso se llama rasterización. Un monitor o televisor 4K tiene una resolución de 3840 por 2160, lo que produce alrededor de 8.3 millones de píxeles. Usando las coordenadas X e Y de los vértices de un triángulo dado en la pantalla de visualización, la GPU calcula dónde se encuentra dentro de esta enorme rejilla y cuáles píxeles cubre ese triángulo en particular. Luego, esos píxeles son sombreados usando la textura o color asignado a ese triángulo. Así, con la rasterización, convertimos triángulos en fragmentos, que son grupos de píxeles que provienen del mismo triángulo y comparten la misma textura o color. Luego, pasamos al siguiente triángulo y sombreamos los píxeles que cubre, y seguimos haciendo esto para cada uno de los 3,5 millones de triángulos que fueron movidos previamente a la pantalla de visualización. Al aplicar los valores de color rojo, azul y verde de cada triángulo a los píxeles correspondientes, la imagen 4K se forma en el buffer de fotogramas y se envía a la pantalla. Probablemente te estés preguntando cómo explicamos los triángulos que se superponen o bloquean otros triángulos. Por ejemplo, el tren está bloqueando la vista de gran parte de la estación de tren. Además, el tren tiene cientos de miles de triángulos en su parte trasera que se envían a través del proceso de renderizado, pero, obviamente, no aparecen en la imagen final. Determinar qué triángulos están delante se llama problema de visibilidad y se resuelve utilizando un buffer Z o un buffer de profundidad. Un buffer Z añade un valor adicional a cada uno de los 8.300.000 píxeles, que corresponde a la distancia o profundidad a la que se encuentra cada píxel de la cámara. En el paso anterior, cuando hicimos las transformaciones de vértices, terminamos con las coordenadas X e Y, pero también obtuvimos un valor Z que corresponde a la distancia desde el vértice transformado hasta la cámara. Cuando se rasteriza un triángulo, cubre un conjunto de píxeles, y el valor Z, o la profundidad del triángulo, se compara con los valores almacenados en el buffer Z. Si los valores de profundidad del triángulo son más bajos que los del buffer Z, lo que significa que el triángulo está más cerca de la cámara, entonces pintamos esos píxeles usando el color del triángulo y reemplazamos los valores del buffer Z usando los valores Z de ese triángulo. Sin embargo, digamos que un segundo triángulo viene con valores Z que son más altos que los del buffer Z, lo que significa que el triángulo está más lejos. Simplemente lo tiramos y mantenemos los píxeles del triángulo que se pintó anteriormente con valores Z más bajos. Con este método, solo se mostrarán en la pantalla los triángulos más cercanos a la cámara con los valores Z más bajos. Por cierto, aquí está la imagen de la Z, o buffer de profundidad, en la que el negro está cerca y el blanco está lejos. Tenga en cuenta que debido a que estos triángulos están en espacio tridimensional, los vértices suelen tener 3 valores Z diferentes, y por lo tanto, cada píxel individual del triángulo necesita calcular su valor Z utilizando las coordenadas de los vértices. Esto permite que los triángulos que se intersectan representen correctamente sus intersecciones píxel a píxel. Un problema con la rasterización en estos píxeles es que si el triángulo corta en ángulo y pasa por el centro del píxel, todo el píxel se pinta con el color de ese triángulo, lo que da como resultado bordes irregulares y pixelados. Para reducir la apariencia de estos bordes irregulares, los procesadores gráficos implementan una técnica llamada suavizado de contorno de supermuestreo. Con SSAA, 16 puntos de muestreo se distribuyen en un solo píxel, y cuando un triángulo corta a través de un píxel, dependiendo de cuántos de los 16 puntos de muestreo cubre el triángulo, se aplica un tono fraccionario correspondiente de ese color al píxel, lo que da como resultado bordes difuminados en la imagen y una pixelación significativamente menos perceptible. Recuerda que cuando juegas a un videojuego, la vista de la cámara de tu personaje y los objetos de la escena se mueven continuamente.
Como resultado, el proceso y los cálculos dentro del sombreado de vértices, la rasterización y el sombreado de fragmentos se vuelven a calcular cada fotograma, o sea, una vez cada 8 milésimas de segundo para un juego que se ejecuta a 120 fotogramas por segundo. Pasemos al siguiente paso, que es el sombreado de fragmentos. Ahora que tenemos un conjunto de píxeles correspondientes a cada triángulo, no basta con pintar por número para colorear los píxeles. Más bien, para que la escena sea realista, tenemos que tener en cuenta la dirección y la intensidad de la luz o la iluminación.